¿Qué es lo que hace que la Biblia sea un libro único en el mundo? Su autoridad no viene de la antigüedad, ni siquiera de su sabiduría humana, sino de su origen. Y la clave de todo está en una doctrina que es fundamental, la inspiración divina. En el análisis de hoy vamos a ir desgranando qué significa realmente que las Escrituras son la palabra de Dios. Muy bien, pues vamos a empezar por el principio. Todo, absolutamente todo, se reduce a una sola palabra griega, theopneustos. Si la traducimos literalmente, significa soplada por Dios o exhalada por Dios. Es muy importante quedarse con esta palabra, porque este concepto es, digamos, la piedra angular sobre la que se sostiene toda la comprensión cristiana de la Biblia. No estamos hablando de una inspiración como la de un poeta, no, sino de un origen directamente divino. Así que vamos a profundizar un poco más. ¿Qué significa exactamente este hálito divino? ¿De qué manera el aliento de Dios puede infundir una autoridad eterna en un texto escrito? Aquí tenemos el texto fundamental. Es la declaración del apóstol Pablo. Y fijaos bien, dice toda la Escritura. No algunas partes, no solo los salmos o las profecías. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Se trata de una afirmación que lo abarca todo y que establece que la totalidad de los escritos sagrados tiene su origen en la acción directa de Dios. Esta imagen ilustra una analogía que es potentísima. De la misma forma que el aliento de Dios dio vida al primer hombre, transformando el polvo en un ser viviente, ese mismo aliento divino da vida y autoridad a las Escrituras. Sin ese hálito serían palabras humanas, con él se convierten en la palabra viva de Dios. Y esto nos lleva a una distinción que es crucial, tal como lo expresa el teólogo Samuel Pérez Millos, la fuente. La verdad que encontramos en la Biblia no es el resultado del pensamiento humano intentando alcanzar a Dios, sino todo lo contrario, es la revelación de Dios comunicándose al ser humano. La iniciativa es, y ha sido siempre, completamente divina. El apóstol Pedro añade la otra pieza clave del engranaje. Nos aclara que los autores humanos no actuaron por su propia voluntad, por su propia iniciativa. Fueron, y esta es la palabra clave, llevados o impulsados por el Espíritu Santo. Esto no significa que su personalidad o su estilo se anulasen para nada, pero sí subraya que el impulso, el mensaje y la guía venían de Dios. Ahora bien, lo fascinante es que la propia Biblia da testimonio de esta autoridad. No es una idea que se le impone desde fuera, sino que es una convicción que la recorre de principio a fin. Es como una cadena de autoridad que no se rompe. Vamos a ver cómo se conectan los eslabones. Observemos esta secuencia, que es lógica. Primero, los profetas del Antiguo Testamento. Ellos tenían la plena certeza de que no hablaban por sí mismos. Frases como «vino a mí palabra de Jehová» lo demuestran constantemente. Después el propio Cristo, la máxima autoridad, valida esos mismos escritos, los cita y afirma que dan testimonio de él. Y finalmente, los apóstoles construyen toda la enseñanza de la Iglesia primitiva sobre ese mismo fundamento ya establecido. Y aquí llegamos al punto culminante de este argumento. La autoridad de Cristo y la de las Escrituras que Él mismo validó están unidas de forma inseparable. Por lo tanto, poner en duda la inspiración de las Escrituras es, en última instancia, cuestionar el juicio y la autoridad de aquel que las confirmó como la palabra de Dios. Claro, llegados a este punto, la pregunta es casi obligada. ¿Y cómo ocurrió exactamente? ¿Cómo fue esa colaboración entre un Dios soberano y un autor humano para producir un texto que es, al mismo tiempo, 100% divino y 100% humano? Es fundamental entender que la inspiración no es un dictado mecánico, como si el escritor fuera un simple taquígrafo. La personalidad, el estilo, el vocabulario, las circunstancias del autor humano, nada de eso se anula. Quizá la mejor analogía es la de un director de orquesta. El director divino guía a cada músico para que, con su instrumento particular y su habilidad única, contribuyan a la sinfonía perfecta que él ha compuesto. En la teología, esto se ha explicado de varias maneras. La teoría del dictado mecánico, por ejemplo, se suele rechazar porque ignora por completo los distintos estilos literarios que vemos en la Biblia. La de la inspiración parcial también se descarta, porque claro, contradice la afirmación de que toda la Escritura es inspirada. Por eso, las visiones más aceptadas son la verbal plenaria y la dinámica u orgánica. Ambas sostienen una verdad central. Dios guió soberanamente todo el proceso, de tal manera que cada palabra escrita es exactamente la que Él quería, pero expresada a través de la personalidad y el contexto únicos del autor humano. Entonces, ¿cuál es la consecuencia final de todo esto? ¿Por qué es tan importante afirmar la inspiración divina de las Escrituras? Esta cita de Francisco Lacueva lo resume de una forma, brillante. La inspiración invierte la dirección. No es la humanidad buscando a Dios a tientas y escribiendo sus conclusiones. Es Dios revelándose de forma clara y con autoridad a la humanidad. Y esta es la conclusión fundamental.
Precisamente porque su autor es Dios, la Biblia es un fundamento seguro. Se considera inerrante en sus manuscritos originales, tiene la máxima autoridad en todo lo que enseña y es completamente fiable como guía para nuestra fe y nuestra conducta. En resumen, su fiabilidad descansa por completo en su origen divino. Por lo tanto, cuando abrimos este libro, no estamos simplemente ante literatura antigua o sabiduría humana. Estamos ante la revelación viva y activa de Dios, que ha sido preservada a lo largo de los siglos por su providencia. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que va más allá de la teología y aterriza en la práctica. Entender la doctrina de la inspiración no es un simple ejercicio intelectual. Si de verdad creemos que este libro es la palabra de Dios, exhalada por él mismo, esto debería transformar por completo la manera en que la leemos, la estudiamos y la obedecemos. La pregunta final ya no es si es la palabra de Dios, sino cómo vamos a responder a ella.